Mientras tanto, en la casa de los de la reina, el aire se vuelve irrespirable desde primera hora del día, cargado de una tensión que no necesita palabras para hacerse evidente. Juanito permanece inmóvil, con el rostro pálido y la respiración irregular, y cada segundo que pasa parece clavar un nuevo miedo en el pecho de Begoña, que no logra apartar los ojos de su hijo, como si hacerlo pudiera significar perderlo para siempre. La desesperación de Begoña crece al comprobar que el estado del pequeño no mejora y que las explicaciones médicas ya no bastan para tranquilizarla. En su interior se mezclan la culpa, el terror y una intuición oscura que le susurra que algo no va bien desde hace demasiado tiempo. Luz, visiblemente afectada, intenta mantener la calma profesional, pero incluso ella empieza a dudar de sus propios diagnósticos al ver que los síntomas de Juanito no encajan del todo. Por su parte, Gabriel observa la escena con una inquietud distinta, más contenida, más calculada. Aunque insiste en que lo mejor sería trasladar al niño al hospital de Madrid, sus palabras suenan vacías, como si estuvieran más pensadas para mantener el control que para salvar una vida. Begoña percibe esa frialdad y, por primera vez, siente que su marido no está realmente a su lado en el momento más crucial. Poco después, la llegada de Miguel Salazar introduce una nueva energía en la habitación, una mezcla de esperanza y miedo. Miguel examina al bebé con gesto grave, consciente de que cualquier decisión puede marcar un punto de no retorno. Tras unos minutos de silencio tenso, propone un tratamiento drástico, extremo, una opción que no ofrece garantías, pero que podría ser la única oportunidad de Juanito para sobrevivir. La reacción de Luz es inmediata y cargada de dudas. Su formación y su experiencia le hacen temer que someter a un bebé tan frágil a un procedimiento tan agresivo pueda empeorar la situación. El enfrentamiento entre ambos médicos no es solo profesional, sino profundamente emocional, porque detrás de cada argumento leite el miedo a equivocarse y cargar con una culpa imposible de soportar. Begoña escucha sin intervenir, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Cada palabra de Miguel y Luz se clava en su conciencia como un juicio silencioso. Sabe que, pase lo que pase, la decisión final recaerá sobre ella, y esa certeza la abruma más que cualquier diagnóstico. En su mente resuena una sola pregunta: ¿y si elige mal? Justo en ese momento, Gabriel intenta imponer su autoridad, recordando que, legalmente, es él quien debe dar el consentimiento. Su actitud provoca un choque frontal con Luz y Miguel, que no ocultan su malestar ante lo que perciben como una necesidad obsesiva de control. Begoña, atrapada entre el miedo y la responsabilidad, empieza a sentir que su matrimonio se resquebraja definitivamente. Al cabo de un momento, cuando el silencio vuelve a apoderarse de la habitación, Begoña comprende que ya no se trata solo de salvar a su hijo, sino también de decidir hasta dónde está dispuesta a llegar como madre. La angustia la consume por dentro, y una sombra de determinación empieza a tomar forma en su mirada, presagiando que, muy pronto, tomará una decisión que cambiará su vida para siempre. Por su parte, en otra ala de la casa, la tensión adopta una forma distinta, menos visible pero igual de corrosiva. María se mueve con aparente serenidad por los pasillos, aunque por dentro su mente hierve con decisiones ya tomadas. Tras días de sentirse acorralada, ha llegado a la conclusión de que no puede seguir fingiendo una normalidad que nunca existió, y esa certeza la empuja a actuar sin mirar atrás. Cuando finalmente se planta frente a Andrés, no hay rastro de la mujer suplicante de días anteriores. Con voz firme, le comunica que ya ha iniciado los trámites para la nulidad matrimonial. Andrés, sorprendido y exhausto al mismo tiempo, escucha la noticia con una mezcla de alivio y preocupación, consciente de que ese paso puede desencadenar un escándalo difícil de contener en la colonia. Andrés intenta imponer un mínimo de prudencia y le pide discreción, no por ella, sino por Julia y por la familia en su conjunto. Sin embargo, María apenas le presta atención. En su interior, la idea de marcharse empieza a tomar forma como una liberación, pero antes de hacerlo, siente la necesidad de asegurarse de no quedar como la derrotada de la historia. Poco después, María busca a Julia con una amabilidad calculada que esconde segundas intenciones. Con palabras suaves y gestos aparentemente protectores, vuelve a sembrar la duda en la joven, manipulando sus emociones y presentándose como la única persona que realmente la entiende. Julia, vulnerable y confundida, no percibe la trampa que se cierra a su alrededor. Mientras tanto, Andrés observa desde la distancia cómo la situación se le escapa de las manos. La rabia y la impotencia se mezclan en su interior al darse cuenta de que, pese a sus esfuerzos,
María sigue ejerciendo una influencia dañina sobre Julia. Esa certeza refuerza su convicción de que la ruptura es irreversible y de que, pase lo que pase, ya no hay vuelta atrás. A su vez, la noticia de la nulidad empieza a resonar como un eco incómodo en la casa de los de la reina. Cada gesto de María, cada palabra cuidadosamente elegida, parece anunciar una despedida que no será silenciosa ni limpia. Andrés, atrapado entre el deber y el cansancio emocional, comprende que el final de su matrimonio no traerá paz, sino una nueva tormenta. Precisamente en ese instante, María se queda a solas con sus pensamientos y se permite una sonrisa fugaz, casi imperceptible. Sabe que su decisión no solo afectará a su futuro, sino que dejará una herida profunda en Andrés y en toda la familia. Y aunque una parte de ella anhela empezar de nuevo, otra disfruta de la sensación de poder que aún ejerce, convencida de que su marcha será recordada como un antes y un después en la historia de los de la reina. Mientras tanto, en los despachos de la industrial, la noticia que Damián está a punto de comunicar se cierne como una amenaza silenciosa. Cuando finalmente reúne a Marta y Andrés, su tono es seco, casi protocolario, como si quisiera evitar cualquier atisbo de reproche. Sin rodeos, les anuncia que Tasio será su nuevo socio, una decisión tomada tras largas reflexiones y que, según él, responde únicamente a criterios de experiencia y conocimiento práctico. La reacción de Marta es inmediata y visceral. Se siente traicionada, no solo como hija, sino como profesional que durante años ha demostrado su compromiso con la empresa familiar. En su interior brota una mezcla de incredulidad y rabia al recordar cómo, en el pasado, Damián rechazó su ayuda y ahora deposita su confianza en alguien a quien siempre miró desde arriba. Andrés, por su parte, guarda silencio, pero su mirada delata un profundo malestar. Para Andrés, el anuncio es una confirmación dolorosa de que ya no ocupa el lugar que creía dentro de la empresa. La elección de Tasio reabre viejas heridas relacionadas con el favoritismo, la desconfianza y la sensación de haber sido desplazado poco a poco. Aunque intenta mantener la compostura, no puede evitar sentirse humillado, convencido de que esta decisión es también una forma de castigo encubierto. Damián, ajeno o quizás indiferente al impacto emocional de sus palabras, insiste en que no busca el dinero de Tasio, sino su visión desde el terreno, su conocimiento del trabajo real y de los problemas cotidianos de la fábrica. Sin embargo, para Marta y Andrés, esas explicaciones suenan a justificación tardía, incapaz de reparar el daño ya causado. La fractura entre padre e hijos se hace más evidente que nunca. A su vez, Tasio recibe la noticia con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Consciente de que su nuevo papel no será bien recibido por todos, intenta convencerse de que esta oportunidad es fruto de su esfuerzo y no de un simple capricho de Damián. Aún así, no puede ignorar la incomodidad que le provoca saberse el centro de un conflicto familiar que amenaza con estallar en cualquier momento. Por otro lado, en la colonia, Valentina atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Al ver a Rodrigo merodeando por las inmediaciones, una oleada de pánico la paraliza. El miedo, que creía bajo control, vuelve a apoderarse de ella con una fuerza devastadora, llevándola a huir sin dar explicaciones y dejando plantadas a Carmen y Claudia en el teatro. Carmen y Claudia, desconcertadas por la actitud distante e irritable de Valentina, empiezan a sospechar que algo grave le sucede. Los silencios, las excusas y las miradas esquivas no encajan con la Valentina que conocían, y esa preocupación compartida se transforma en una inquietud constante. Ambas intuyen que el pasado de su compañera está llamando a la puerta con demasiada insistencia. Al caer la noche, el malestar se extiende como una sombra por la colonia. Las decisiones tomadas durante el día no solo han alterado el rumbo de la empresa, sino también el equilibrio emocional de quienes la rodean. Marta y Andrés se retiran con la sensación de haber perdido algo irrecuperable, mientras Valentina, sola y aterrada, comprende que ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Por su parte, en la casa de los Salazar, el ambiente se vuelve denso y cargado de silencios incómodos. Miguel regresa abatido, con el peso del rechazo de Marisol todavía clavado en el pecho. Su rostro refleja un cansancio que va más allá del físico, como si cada negativa hubiera erosionado una parte de su confianza. Nieves lo observa con preocupación, consciente de que su hijo está atravesando una herida que no se ve, pero que duele con la misma intensidad. Nieves intenta acercarse a Miguel con cautela, sin reproches ni preguntas directas. En su interior teme que este golpe lo empuje a encerrarse aún más en sí mismo, y por eso decide hablarle desde el cariño,
recordándole que su valor no depende de la aceptación de nadie. Miguel escucha en silencio, agradecido pero incapaz de sacudirse la sensación de fracaso que lo acompaña desde hace días. Mientras tanto, Mabel recibe una llamada inesperada que la deja completamente desolada. Al colgar el teléfono, su mundo se desmorona de golpe. Los planes que había construido en secreto, la ilusión de marcharse lejos y empezar de nuevo junto a su novio, se esfuman en cuestión de segundos. El dolor la invade con una fuerza devastadora, y la joven comprende que está más sola de lo que nunca imaginó. A su vez, Pablo percibe el estado de Miguel y la tristeza de Mabel como señales de una situación que se ha salido de control. Incapaz de permanecer al margen, decide intervenir de forma tajante. Con el rostro endurecido por la rabia, busca a Marisol y le lanza una amenaza clara y severa, exigiéndole que deje a Miguel en paz para siempre y que no vuelva a interferir en su vida. La reacción de Pablo no es fruto de un impulso momentáneo, sino de una acumulación de tensiones y resentimientos que finalmente estallan. Para él, proteger a Miguel se convierte en una prioridad absoluta, incluso si eso implica cruzar una línea peligrosa. Marisol, sorprendida por la dureza de sus palabras, se enfrenta de pronto a las consecuencias de sus decisiones. Al caer la noche, el eco de ese enfrentamiento resuena en la casa de los Salazar. Miguel, ajeno a la amenaza de Pablo, sigue sumido en sus pensamientos, preguntándose en qué momento perdió el control de su propia vida. Nieves, por su parte, siente un nudo en el estómago al intuir que la situación podría escalar aún más si no se pone un freno a tiempo. Ese mismo día, la tristeza de Mabel y la furia contenida de Pablo dibujan un retrato amargo de una familia al límite. Cada uno carga con su propio dolor, sin saber cómo compartirlo ni aliviarlo. Y en medio de ese caos emocional, todos son conscientes de que las decisiones tomadas bajo la presión del sufrimiento rara vez conducen a la paz, sino a nuevos conflictos difíciles de detener. Mientras tanto, la tensión vuelve a concentrarse en torno a Juanito, cuya situación mantiene a todos en un estado de alerta constante. Miguel, tras haber planteado el tratamiento extremo, no logra apartar de su mente el peso de la responsabilidad que implica su propuesta. Sabe que no se trata solo de una decisión médica, sino de una apuesta desesperada que podría salvar una vida o precipitar una tragedia irreversible. Luz, cada vez más inquieta, revisa mentalmente cada síntoma y cada antecedente, intentando encontrar una alternativa menos agresiva. En su interior lucha entre la ciencia y la intuición, temiendo que el miedo esté empujando a todos a tomar decisiones precipitadas. La duda la consume, y esa inseguridad se refleja en su mirada cuando vuelve a encontrarse con Begoña. Begoña, por su parte, se siente atrapada en un laberinto sin salida. Observa a su hijo con el corazón encogido, consciente de que el tiempo juega en su contra. La presión de Gabriel, que insiste en mantener el control de la situación, la hace sentirse cada vez más sola. En silencio, empieza a cuestionarse si puede seguir confiando en un hombre que parece anteponer su autoridad al bienestar del pequeño. A su vez, Gabriel percibe la distancia creciente de Begoña y reacciona con una mezcla de impaciencia y temor. La posibilidad de perder a Juanito lo descoloca, pero también le aterra perder la imagen de fortaleza que ha construido. Su insistencia en decidir por todos no hace más que profundizar la brecha, alimentando una tensión que amenaza con estallar en cualquier momento. Precisamente en ese instante, Digna se acerca a Begoña con una serenidad que contrasta con el caos que las rodea. Sus palabras no buscan imponer una solución, sino recordarle que, como madre, su voz es tan válida como cualquier otra. Ese gesto, aparentemente sencillo, despierta en Begoña una fuerza interior que creía perdida, una determinación nacida del amor y del miedo a partes iguales. Poco después, la conversación entre Miguel y Luz se torna más personal que profesional. Ambos reconocen, sin decirlo abiertamente, que están caminando sobre una línea muy fina. El tratamiento propuesto sigue sobre la mesa, suspendido en un delicado equilibrio que depende de una sola decisión. El silencio que se instala entre ellos es pesado, cargado de consecuencias. Al caer la noche, Begoña se queda a solas junto a la cuna de Juanito. Con los ojos llenos de lágrimas, comprende que ya no puede aplazar más la elección. La responsabilidad la abruma, pero también la impulsa a actuar. En ese instante íntimo, marcado por el miedo y el amor incondicional, Begoña empieza a perfilar la decisión que definirá no solo el destino de su hijo, sino también el suyo propio. Ese mismo día, el clima en la casa de los de la Reina se vuelve aún más tenso cuando María empieza a dar forma a la decisión que llevaba tiempo gestándose en su interior.
Tras comunicar la nulidad y comprobar que ya no tiene margen para seguir moviendo los hilos como antes, siente que ha llegado el momento de cerrar una etapa de manera definitiva, aunque ese cierre implique dejar tras de sí un rastro de dolor y resentimiento. María observa cada estancia con una mezcla de nostalgia y cálculo frío. Sabe que su presencia se ha convertido en una carga para Andrés y que su influencia sobre la familia ya no es la de antes. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotada, empieza a asumir su marcha como un último acto de poder, una forma de demostrar que nadie puede expulsarla sin que ella misma lo decida. Cuando finalmente se enfrenta a Andrés, su anuncio cae como un golpe seco. María le comunica que se irá para siempre, que ha tomado la determinación de abandonar la vida de los de la reina sin intención de volver. Andrés, exhausto emocionalmente, recibe la noticia con una mezcla de alivio y tristeza, consciente de que ese adiós no traerá la paz que ambos necesitan, sino una herida que tardará en cicatrizar. Mientras tanto, María no puede evitar una última mirada cargada de ambigüedad. En su interior, la idea de marcharse le provoca miedo, pero también una sensación de liberación. Sabe que fuera de esa casa le espera la incertidumbre, pero prefiere enfrentarse a lo desconocido antes que seguir atrapada en una relación marcada por la desconfianza y el desgaste constante. A su vez, la noticia de su marcha empieza a extenderse como un rumor silencioso, alterando el equilibrio de la familia. Cada miembro reacciona a su manera, algunos con sorpresa, otros con un alivio difícil de disimular. La figura de María, siempre polémica y divisiva, deja un vacío incómodo que nadie sabe muy bien cómo llenar. Por otro lado, Begoña, aún centrada en la situación crítica de Juanito, percibe el anuncio de María como una señal de que todo está cambiando demasiado rápido. La sensación de inestabilidad se intensifica, y ese clima de despedidas y decisiones definitivas refuerza la urgencia de actuar. En su interior, el miedo se mezcla con una determinación creciente. Al caer la noche, María se queda a solas, preparando mentalmente su partida. Cada pensamiento la empuja un poco más lejos de la vida que ha llevado hasta ahora. Aunque intenta convencerse de que es la elección correcta, una parte de ella es consciente de que su marcha marcará un antes y un después no solo para ella, sino también para Andrés y para toda la familia de la reina. Finalmente, la noche cae sobre la colonia con una sensación de cierre amargo y promesas inciertas. En la habitación de Juanito, el silencio es tan denso que parece oprimir el pecho de Begoña, que permanece inmóvil junto a la cuna, aferrándose a la idea de que aún está a tiempo de hacer lo correcto. El miedo ya no la paraliza como antes, ahora se transforma en una responsabilidad consciente que la obliga a decidir. Tras horas de dudas y miradas cruzadas, Begoña reúne la fuerza necesaria para enfrentarse a Miguel y a Luz. Con voz temblorosa pero firme, expresa su disposición a asumir las consecuencias del tratamiento propuesto, dejando claro que su prioridad absoluta es darle a su hijo la oportunidad de vivir, por mínima que sea. Esa determinación conmueve a ambos médicos, que entienden el peso humano detrás de cada palabra. Gabriel, al percibir que ha perdido el control de la situación, reacciona con una mezcla de frustración y temor. La decisión de Begoña lo descoloca profundamente, no solo porque cuestiona su autoridad, sino porque evidencia una grieta irreparable entre ellos. Por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de que su influencia ya no sea suficiente para mantener unida a su familia. Mientras tanto, en otra parte de la casa, María da los últimos pasos antes de su marcha. El anuncio de su partida definitiva resuena como un eco persistente en la mente de Andrés, que observa cómo se cierra una etapa marcada por el desgaste y la desconfianza. Aunque intenta convencerse de que es lo mejor para ambos, no puede evitar sentir una profunda sensación de pérdida. Ese mismo sentimiento se extiende por la familia de la reina, que asiste en silencio a la sucesión de decisiones irrevocables. La marcha de María y la elección de Begoña dibujan un nuevo escenario, lleno de incertidumbres y cambios que nadie sabe aún cómo afrontar. Cada gesto, cada despedida, parece marcar el fin de una era conocida. Al alba, cuando los primeros rayos de luz se cuelan por las ventanas, Begoña permanece despierta, con el corazón en vilo y la mirada fija en Juanito. Sabe que el camino que ha elegido es arriesgado, pero también que no podía hacer otra cosa. En ese instante, entiende que la libertad que siempre ha buscado pasa, ahora más que nunca, por asumir las decisiones más dolorosas. Así, el capítulo se cierra dejando en el aire una pregunta que lo impregna todo. ¿Serán suficientes la valentía y el amor para cambiar el destino que parece empeñado en repetirse? Con María marchándose para siempre y Begoña enfrentándose al mayor miedo de su vida,
los de la reina quedan al borde de un futuro incierto, donde cada elección puede significar la salvación o la pérdida definitiva.